hermanos, continuando con la reflexión de número 9, vemos que nos habla de la celebración de la Pascua de Pesaj y también nos dice que ya habló Moisés en el desierto Sinaí. Ellos iban a celebrar su segundo Pesaj, recordando que el primer Pesaj que el pueblo celebró fue estando en esclavitud todavía en Egipto. Pero también esa fue la celebración, la cena de Pesaj, que los llevó a la libertad, porque fue sacrificado un cordero, donde los dinteles, incluso la sangre de aquel cordero, fue puesta en los dinteles de sus puertas, y el pueblo de Israel fue salvado, y el Señor los saca a libertad. Y bueno, estando en el desierto, van a la celebración de su segundo Pesaj. Entonces, habla aquí y nos muestra que el Señor dice que se debe celebrar su fiesta en el tiempo establecido por Él, conforme a todos los ritos, conforme a las ordenanzas que el Señor había ordenado a Moisés. También vemos que el Señor marca acá una fecha, nos habla y en el mes de Abib era celebrado el primer día del año. Comienza un nuevo año. Entonces, nos habla que este primer día del año nos marca y ya viene la celebración de Pesaj, la fiesta de la libertad, la celebración de la libertad para el pueblo de Israel. Y esto se marca como un memorial de que Dios salvó a su pueblo. Y hoy en día también nos salvó por medio de ese Cordero perfecto. Entonces, aquí aprendemos varias cosas, porque se le suscita una situación. El Señor manda que debe ser celebrado Pesaj, el día correcto, cuando se debe celebrar. Pero vemos que también acontece una situación cuando unos israelitas estaban contaminados por muertos, o algunos que estaban de viaje y no pudieron celebrar Pesaj. Entonces, aquí aprendemos que estos israelitas, ellos querían celebrar Pesaj y fueron a donde Moisés, y en el fondo era como, ¿por qué vamos a quedar excluidos? Y nosotros ellos decían, si ellos estaban impuros por causa de un muerto, ¿por qué seremos impedidos de celebrar, de ofrecer ofrenda y de celebrar esta cita, este tiempo establecido por el Eterno para guardar el Pesaj? Entonces, la respuesta de Moisés, aquí aprendemos dos cosas. El anhelo de estos varones, de aquellos que estaban impedidos porque estaban inmundos o contaminados, no estaban aptos para celebrar Pesaj. Ellos tenían el deseo de celebrar, y ellos dicen, ¿por qué estaremos impedidos? ¿Por qué somos impedidos? Ellos querían ofrecer ofrenda al Señor y poder celebrar este Pesaj. Pero también aprendemos de la respuesta de Moisés, y le dicen, esperad, esperen, y oiré lo que ordena Yahweh acerca de vosotros. Entonces, tenemos dos cosas que nosotros podemos tomar acá de esta porción: el esperar, es decir, cuando se presenta alguna situación y no sabemos qué hacer, y no tenemos la respuesta, aquí Moisés dice, esperad, esperemos y veamos la respuesta del Eterno. Entonces, cuando tenemos alguna circunstancia, alguna situación, ¿qué nos está enseñando aquí este siervo Moisés? Que nosotros debemos ir al Señor, debemos conversar con Él, preguntarle, acontece esto, Padre, y ¿cuál es la mejor alternativa? ¿Cuál es tu respuesta para nosotros no caer en el error, no hacer las cosas a la manera nuestra, sino que esperando en tus tiempos establecidos como tú nos enseñas? Entonces, el esperar la respuesta, el sabio consejo que viene de parte del Señor,
Eso es lo que aprendemos en esta porción, hermanos, que es importante. Si bien el Señor habla de que hay que celebrar y conmemorar sus fiestas establecidas, habla de los tiempos, nos marca el principio de año, nos marca cuando hay que celebrar la Pascua. Pero creo que es muy importante que ver la actitud de estos varones que no estaban aptos para celebrar el Pesaj, pero también, como dice Moisés, esperen, voy a conversar con el Señor y traeré la respuesta. ¿Y qué es lo que el Señor dice acerca de ustedes? Entonces, no, vemos como el Padre nos sigue mostrando que siempre nosotros debemos hacer las cosas no a nuestra manera, pero sí a la manera de Él. Entonces, pues, el Padre, la respuesta de Él es que les da la oportunidad a estos israelitas que no pudieron celebrar el Pesaj en el tiempo oportuno. Ellos tuvieron una segunda oportunidad de hacerlo. Entonces vemos que ellos tenían ese deseo de quedar fuera de la conmemoración. Y esto también nos enseña a nosotros que debe haber ese deseo, esa ansia ferviente, el anhelo que celebra las fiestas del Señor, estar con Él, de poder entrar en sus citas divinas, conocer y estar presente en los tiempos establecidos para guardar la ordenanza desde el Padre como Él lo estableció. Hoy que ya estamos próximos también a entrar en Pesaj, de ver cómo está nuestra vida, sacar la levadura, lo que nos contamina, lo que a nosotros no nos hace aptos para estar en la celebración de Pesaj. Y hoy debemos examinar nuestras vidas también, porque ellos estaban contaminados por un muerto y no podían celebrar Pesaj. Pero también el Señor nos enseña hoy que nosotros debemos prepararnos para entrar a este tiempo establecido, para celebrar la Pascua, celebrar y recordarlo como un memorial de que Dios nos salvó, de que Dios también, así como al pueblo de Israel le dio libertad, a nosotros también nos dio libertad. De cuando nos encontrábamos muertos en delitos y pecados, vino Yeshua, que pagó nuestros pecados por nosotros, se entregó a sí mismo, el Cordero sacrificial perfecto por toda la humanidad, y nos dio vida juntamente con Él. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hoy aprender de esta porción, eh, de estar siempre con corazones anhelantes, expectantes de lo que Dios quiere hacer por nosotros que hoy somos su pueblo, y recordar el anhelo ferviente que estos hombres tenían y de decir, ¿por qué me van a dejar fuera? Ellos también quieren ofrecer ofrendas y celebrar el Pesaj. Nosotros debemos también tener ese deseo anhelante, ese deseo ardiente en nuestro corazón, y esperar el sabio consejo del Padre cuando tenemos alguna situación a la cual nosotros no tenemos respuesta. Esperar en oración e ir a las cartas del Señor y conversar con Él para que Él nos dé la respuesta de qué es lo que debemos hacer. Entonces, de esperar ese sabio consejo, el consejo oportuno que viene de nuestro Padre, esperar en sus tiempos y esperar con ansias, estar en su presencia todos los días y de poder estar convocado a sus citas, a sus tiempos establecidos. eh, para eso nos vamos limpiando, para estar aptos, para estar limpios de toda la levadura que nos contamina. En Hebreos 10:25 nos dice, no dejemos de congregarnos como algunos acostumbran, sino que animémonos los unos a los otros, con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, las fiestas del Señor nos marcan los tiempos del Eterno, los tiempos que el Señor viene por su pueblo, viene por segunda vez. Y vemos que el Señor se acerca próximamente con su venida. Por lo tanto, nosotros nos seguimos preparando y sus fiestas nos marcan a nosotros como pueblo suyo. Son un sello de Dios para nosotros. Por eso debemos estar preparados, siendo aptos, estando limpios, con corazones limpios, sacando todo lo que nos contamina. Entonces, también se nos menciona que pudiendo, dentro también de esta porción, de este capítulo, se nos menciona que aquellos
que pudiendo haber celebrado Pesaj, no tienen excusa de no hacerlo y no, como que no le dieron importancia, es decir, quedarían ellos excluidos por su falta de interés. Y eso no está correcto, porque nosotros siempre debemos tener el interés de buscar del Señor y de querer hacer las cosas a su manera, en sus tiempos establecidos, en sus citas divinas, estar ahí parado, estar con el calzado apresto, firme, em, erguido nuestro lomo, buscando, buscar el hacer su voluntad. Entonces, el, la falta de interés de algunos, y aquí el Señor lo menciona, que pudiendo celebrar, no lo hicieron, no tienen excusa. Y estas personas serían cortadas del pueblo, es decir, quedarían excluidas por no tener el interés, por no querer hacer la voluntad del Padre. En Santiago 4:17 la Escritura nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, tú sabiendo que debían celebrar Pesaj, la Pascua del Señor, no se prepararon, no les dio importancia, no tuvieron interés. Entonces, sabiendo hacer lo bueno, sabiendo lo que era correcto, en el tiempo correcto, no lo hacen y el Señor lo toma, lo cuenta como pecado. Por eso dice que deben ser excluidos del pueblo, sacarlos fuera, porque no está bien. También vemos que el Señor invita a los extranjeros que están en medio del pueblo, que son invitados también, son parte del pueblo, se han abrazado la fe de Dios y a los mandatos del Señor pueden participar. Pero quienes no podían participar de esa celebración eran los extraños, los ajenos al Señor, los que no habían abrazado el pacto del Señor, los que no estaban en obediencia. O, bien hoy en día, los que no han creído en el sacrificio perfecto de Yeshua. Algunos no creen en eso, no creen que Jesús es Dios, no creen en el sacrificio, creen que fue un cuento. Esas personas están excluidas de celebrar la fiesta. Ellos no son parte del pueblo del Señor y así es como el Señor también los ve. Entonces lo importante de esta cita con el Señor es anunciar y conmemorar la libertad del pueblo de Israel por medio de aquella víctima que fue sacrificada y su sangre que había sido puesta en los dinteles, como lo había mencionado. Jesucristo es quien es nuestro Yeshua, nuestro Señor. Él es el Pesaj para nosotros, que se sacrificó por todos nosotros. Él nos dio también libertad a nosotros, así como Él se la dio a su pueblo, de Israel. Toda la sombra que iba, lo que pasó en el desierto, lo que aconteció con el pueblo de Israel, era una sombra de lo que había de venir, que era nuestro Señor Yeshua, quien nos iba a dar libertad juntamente con Él. Porque Él se entregó a sí mismo por todos nosotros, por toda la humanidad. Entonces, hoy en día, en Él somos salvos. Hoy en día podemos celebrar la fiesta, porque hemos abrazado la fe en Cristo y hemos abrazado también sus mandamientos para caminar por ellos. En 1 Corintios 5:7 nos dice, limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como soy. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por todos nosotros. El Señor ya se entregó por todos nosotros y hoy tenemos la oportunidad de celebrar y conmemorar este recordatorio que nos hace salvo, que nos da libertad por medio de Cristo, y que Él fue sacrificado por todos nosotros. Y así también dice en el verso 8, dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, sacando nuestro pecado que nos hacía impuro, hoy en día podemos pedirle perdón al Señor y rectificar nuestros pasos, y a través de la palabra del Señor que va limpiando nuestro caminar, vamos siendo aptos para poder celebrar el Pesaj de nuestro Señor y conmemorar así sus citas divinas, conmemorar este memorial que nos recuerda que en Él somos salvos y tenemos esperanza, tenemos plenitud de gozo y tenemos vida eterna juntamente con Cristo, con Yeshua nuestro Señor. Entonces vemos que Yeshua es nuestro Cordero perfecto, que nos dio la oportunidad de volver a ser parte de su pueblo.
y hoy abrazar la fe en Él. Y aprendemos de esto, hermanos, que debemos acercarnos al Señor, buscarle de todo corazón para no quedar fuera. El Padre em, siempre está dándonos la oportunidad de volver a Él. Siempre. Entonces, aferrémonos y acerquémonos a Él confiadamente, haciendo las cosas como Él las establece en su palabra. Entonces, también que nos enseña en esta porción de este número 9, también nos habla que el Padre cuida de su pueblo, de todos sus hijos, y Él es nuestra guía. En esta porción vemos cómo Dios mismo se mueve en medio del pueblo de Israel para darle guía, para darle dirección y para darle orden. Cuando fue levantado el tabernáculo, la nube se posó sobre el tabernáculo. Esta es la presencia del Señor, que Él habita en medio de su pueblo, guiándolos por el camino del desierto, a través de la nube, Dios mismo. Eh, la, em, la palabra conocida es la Shekinah, es la presencia del Señor, su gloria, la gloria de Dios, manifestándose visiblemente su presencia. Vemos que la nube, em, la nube de día, los protegía a este pueblo y les daba la orden que cuando debían ellos acampar y cuando ellos debían partir. Entonces, a través de esta nube de día y la columna de fuego, que estas son las manifestaciones visibles también del Señor, que nadie nunca ha visto al Padre, pero a través del Hijo, a través de Yeshua, que es su imagen visible, podemos verlo, podemos ver a nuestro Señor, pero también su pueblo lo podía ver a través de estas manifestaciones, a través de las nubes, eh, que le servía para avanzar, para acampar durante el día. También lo guardaba al pueblo del calor abrasador del desierto, les proporcionaba la sombra, la frescura durante el día, y así también la función de la nube de fuego, que durante la noche los alumbraba y le proporcionaba el calor para que ellos estuvieran abrigados las bajas temperaturas del desierto. Entonces, a través de la nube, Dios nos enseña que debemos ser guiados por Él, debemos ser guiados por nuestro Señor, por su palabra. Hoy nosotros vemos cómo por medio de la Torá, de su palabra, en nuestros corazones, en la Escritura, va trabajando con nuestras vidas, nos va trayendo una guía, nos va organizando, nos va ordenando nuestras vidas, va ordenando nuestros pasos. Hoy, por la gracia de Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos Yeshua, nuestro Señor, somos parte de su pueblo de Israel. Y también nuestras vidas, así como el pueblo de Israel estaba en desorden, nosotros hoy día nos estamos ordenando para ser merecedores de cargar y de tener la presencia de Dios en nuestras vidas, y también de poder celebrar sus citas divinas establecidas, la fiesta de la libertad, la conmemorando que Dios nos dio libertad. No debemos nunca olvidar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso celebramos y conmemoramos sus citas divinas, pero también hoy que somos parte de su pueblo, Dios va transformando nuestras vidas por medio de su palabra y su presencia misma en nosotros. Su Espíritu Santo que mora en ti, que mora en mí, nos va dando orden, va afirmando nuestros pasos y va encaminando nuestros pasos a toda verdad y a toda justicia. Así como el campamento se iba moviendo, nosotros también nos vamos moviendo. Hoy que cargamos la presencia de Dios mismo y somos consagrados a Él, que somos aptos y nos estamos limpiando, vamos sacando nuestras impurezas, el Señor cada vez más se hace visible en nuestras vidas. En Salmo 18:30 dice: el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo de Dios a los que en Él confían. Así es el Señor. Y en Proverbios 3, de 5 al 6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus sendas. El Señor es quien ordena nuestros pasos. Todo lo que debemos hacer, reconocerlo en todos nuestros caminos. No nos apoyemos en nuestro propio consejo, porque nosotros nos equivocamos. El corazón, dice el Señor, que el corazón del hombre es engañoso. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Confiar en el Señor
y apoyarnos en Él, que Él enderezará nuestros caminos. Nosotros que hoy somos su pueblo, necesitamos de la guía del Señor para poder avanzar y también para tener ese tiempo de estar en pausa. Así como el pueblo de Israel, que avanzaba cuando la nube se movía y también se detenía cuando esa nube se detenía. Cada cosa que nosotros hagamos debemos presentarla a nuestro Señor, porque Él nos va dando ese sabio consejo para nosotros avanzar o para nosotros detenernos. Él es el que va dirigiendo nuestros pasos, así como lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto, también dirige nuestros pasos y nos ayuda a tomar buenas decisiones. Por eso nosotros debemos ir confiadamente al trono de su gracia, como lo hacía Moisés. Esperad, decía, y vemos y esperemos la respuesta del Señor para que nuestras malas decisiones no nos afecten en el futuro, ni afecten nuestras vidas, sino que esperemos el sabio consejo de nuestro Padre y esperamos en Él, y esperamos su sabia respuesta. Él nos mostrará cuál es el camino a seguir y para dar pasos seguros, para dar pasos certeros, para seguir avanzando. Por eso debemos estar atentos y prestar atención, y debemos estudiar la Escritura, debemos tener ese tiempo todos los días de oración y tener comunicación con nuestro Señor, y Él mismo nos dará la dirección para seguir, para hacer las cosas bien. Y a veces el Señor muchas veces queda en silencio, y la respuesta no viene de inmediato, pero Él no es que esté ausente, todo lo contrario, Él sigue trabajando en nosotros, en cada uno de nosotros, y debemos esperar en esos tiempos establecidos en la guía segura de Él, porque Él siempre hará que se cumpla su buena voluntad en sus tiempos perfectos en nosotros. Por eso Él está trabajando con nosotros también nuestra paciencia. Por eso recordemos lo que estos hombres que estaban adelante de celebrar Pesach no podían hacerlo porque no estaban aptos. Van a Moisés y Moisés dice, esperad y esperad la respuesta del Señor. Por eso el Señor trabaja también en nuestra paciencia. En medio de la prueba produce en nosotros fe. Y esto lo podemos ver en Santiago 1:3, que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas la paciencia su obra completa para que seamos perfectos, para que seamos cabales, y que nos falte cosa alguna. La palabra de nuestro Señor alumbra nuestros pasos para permanecer en ella y dar pasos certeros de fe, siendo guiados por su Espíritu Santo. En Juan 1:14 nos dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hermanos, dejémonos guiar por nuestro Señor. Allí siempre estaremos seguros. Dejémonos guiar por su sabio consejo, que en Él siempre hayamos vida para hacer bien las cosas, para estar aptos, para celebrar sus fiestas, para ser resguardados por Él y para caminar con fe en obediencia a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga mucho, hermanos. Esta ha sido mi participación. Muchas bendiciones para todos.